Cuando se van a realizar técnicas imagenológicas a nivel de abdomen, primero tenemos que saber de que ella existe una serie de planos. Estos planos pueden ser distintos dependiendo de que si nos localizamos a nivel de las paredes anterior, lateral, superior o inferior, así como la posterior. Cuando hablamos sobre las paredes, tenemos que saber que estas vendrían estando constituidas por la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia superficial, la fascia subprofunda, los músculos abdominales, la fascia extraperitoneal y el peritoneo. Cuando hablamos estrictamente sobre los músculos abdominales, tenemos que empezar primeramente con el oblicuo mayor. Esta parte del oblicuo mayor vendría siendo el primero constituido en la pared lateral del abdomen. Este oblicuo mayor también es denominado oblicuo externo y es el músculo de mayor grosor de la pared lateral. Su poneurosis me va a contribuir a formar la fascia anterior del recto. Otro músculo que tenemos localizado en la pared lateral vendría siendo el oblicuo menor o el oblicuo interno. En su inserción inferior se va a constituir una fibra poneurótica junto con el transverso del abdomen, lo que me va a formar un tendón conjunto. Además de que me va a ayudar al descenso de las costillas y a la flexión ventral y lateral del tronco. El músculo transverso del abdomen es un músculo en donde en él discurren los paquetes vasculonervioso lumbar, además de que constituye el tendón conjunto. En conjunto con el oblicuo menor, también va a contraer y tensar la pared abdominal. El otro músculo que nosotros tenemos presente, pero ya en la cara anterior del abdomen, vendría siendo el recto anterior. El recto anterior es el músculo más importante en la función flexora del tronco. Va a descender y a elevar el tórax, así como lo va a comprimir. Y el último músculo en la pared anterior del abdomen vendría siendo el músculo piramidal. Esta va a tensar la línea del alba. Cuando nosotros observamos también las paredes posterior y superior del abdomen, primeramente en la parte superior vamos a conseguir el diafragma. En el diafragma sabemos de que ella va a ser una pared de separación muscular en forma de cúpula entre las cavidades torácicas y abdominales y va a apoyar en el proceso de la respiración. Mientras tanto que en la pared posterior vamos a localizar los músculos psoas ilíacos que están constituidos por el psoas mayor, el psoas menor y el músculo ilíaco. Ellas van a tener la función de flexionar y rotar externa e internamente el músculo. Además de que el músculo psoas mayor forma un engrosamiento que vendría siendo el ligamento arqueado medial, y bajo este ligamento van a pasar los nervios ilio, hipogástrico, ilinguinal y tronco simpático. También vamos a tener en esta pared, el músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar me va a tener una función importante que es el descenso de la costilla y la flexión lateral. Otra parte de la pared abdominal vendría siendo las estructuras óseas adyacentes a ella, entre las que podemos mencionar el apéndice sifoide, el reborde costal y la onceava y doceava costilla, delimitando superior y lateralmente este segmento. Posteriormente podemos localizar los 5 cuerpos vertebrales lumbares e inferior y posteriormente también podemos localizar el sacro, el coxis y los huesos coxales. Cuando hacemos la división topográfica del abdomen, la podemos hacer de dos maneras, ya sea por regiones o por cuadrantes. Cuando lo hacemos por cuadrantes, tenemos que trazar una línea vertical imaginaria en la parte media de la apófisis sifoide y una línea horizontal a nivel de la cicatriz umbilical, dejando así el abdomen dividido en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Mientras que si lo hacemos por regiones, tenemos que trazar 2 líneas verticales imaginarias en la parte media de la clavícula y 2 líneas horizontales imaginarias. Una va a estar a nivel subcostal y la otra va a estar a nivel intertubercular, dejando así 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo en la zona superior, flanco derecho, mesogastrio o región umbilical y flanco izquierdo en la zona media, y fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda en la parte inferior. En función a estudios imagenológicos, vamos a dividir la región abdominal en 9 cuadrantes, iniciando por el hipocondrio derecho. En esta, lo primero a diferenciar vendría siendo el hígado.
donde su borde superior se va a relacionar con el hemidiafragma derecho y su borde inferior con la vesícula biliar y el reborde costal anterior. La vesícula biliar va a estar en la parte media del borde inferior del hígado y el bulbo duodenal se va a relacionar con estas dos últimas. En riñón derecho y la glándula suprarrenal se van a observar como formaciones radiopacas, mientras que en el hipocondrio izquierdo la formación radiopaca ubicada en la zona superior va a estar correspondiente al vaso y la que está en una orientación de afuera hacia abajo siguiendo el borde exterior del músculo del psoas corresponde al riñón izquierdo. También va a haber una formación radiolúcida correspondiente al fundus o la cámara gástrica. Esta se puede continuar en la zona epigástrica y también en esta misma se van a observar la cabeza y el cuerpo del páncreas, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta abdominal y la vena cava inferior, así como el píloro y el colon transverso. Cuando hablamos de los flancos, en el flanco derecho podemos observar el ángulo hepático del colon, el colon ascendente y el uréter derecho, mientras que en el flanco izquierdo podemos observar el ángulo esplénico del colon, el colon descendente y el uréter izquierdo. En el mesogastrio o en la región umbilical, a nivel de L1 y L2, la cual normalmente no es visible, se puede localizar el páncreas. Y a nivel de L2 y L3, el ángulo duodeno-yeyunal, con la tercera y cuarta porción del duodeno, también como el colon transverso. En la fosa ilíaca derecha tenemos el ciego, el segmento distal del ilio, el apéndice y en dado caso los anexos femeninos. Y en la fosa ilíaca izquierda se localiza el sigmoide y los anexos femeninos. Cuando hablamos sobre la zona hipogástrica, estamos observando la vejiga y el recto. Y en pacientes masculinos, la próstata, que esta por lo general no se observa, pero se sabe que está detrás de la sínfisis púbica. Los rayos X en decúbito supino deben incluir desde las cúpulas diafragmáticas hasta los agujeros obturadores, precisándose ocasionalmente dos exposiciones. Es la proyección básica, punto de partida de la llamada serie abdominal, que incluye además otra proyección con rayo horizontal en decúbito lateral y la radiografía en bipedestación. Esta última, realizada como parte de una serie abdominal, también aporta información útil en 10 o 15% de los casos referente a patologías torácicas. Dentro de las densidades básicas que vamos a encontrar en estas proyecciones está el aire de color negro, el cual tiene la menor absorción de rayos X. Engloba al aire u otro gas que nos encontremos dentro del organismo, como el tubo digestivo. La grasa, de color gris, la cual absorbe algo más de radiación, nos la encontramos entre los músculos en el abdomen rodeando las vísceras. El agua, de color gris claro, en cual hay mayor absorción de radiación, no se refiere a que la estructura sea líquida, sino que percibimos los músculos, vísceras, vasos, intestino con contenido y vejiga. También está el calcio, el cual es color blanco claro por la gran absorción de rayos X que nos muestran los huesos, cartílagos calcificados y calcificaciones. Y por último el metal, que es blanco brillante, que de forma natural no existe en el organismo, como clips quirúrgicos, marcapasos, contrastes orales o intravenosos. La rayos X de abdomen simple es la primera proyección que se realiza en pacientes con sospecha de patología abdominal. Es imprescindible en la exploración y diagnóstico del abdomen agudo. Se realiza con el paciente en decúbito supino y debe abarcar desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis del pubis. Puede mostrar la distribución del gas intraabdominal, borramiento de planos anatómicos, estado del esqueleto, presencia de calcificaciones y cuerpos extraños radiopacos. Lo habitual que encontremos en un rayo X de abdomen normal es por lo menos 13 elementos, los cuales incluyen la 11ª costilla, cuerpos vertebrales, gas estomacal, los gases tanto como de colon en flexura esplénica, de colon transverso o de colon sigmoide.
el hueso sacro, la unión sacroilíaca, el fémur, gas en el ciego, la cresta ilíaca, el gas en colo de flexura hepática y el músculo psoas. La explicación de la dinámica de una radiografía de abdomen es relativamente sencilla. Aún así, es básico que seamos capaces de transmitir al paciente la idea global de la técnica. En primer lugar, en ningún caso es una exploración larga. Se utiliza radiación ionizante para su obtención. El paciente se retira la ropa y los objetos de la zona abdominal y se coloca en decúbito supino sobre la mesa de exploración. El paciente permanece estirado y debe mantener una apnea un instante mientras dura la exposición para obtener la imagen. Esta es la proyección más básica de la serie abdominal. La rayos X de abdomen en bipedestación permite determinar niveles hidroaéreos y gas libre. En ella podemos ver las líneas grasas properitoneales, antro gástrico y bulbo duodenal, intestino grueso con patrón neumofecal en ciego y aire en el ángulo cólico derecho, izquierdo y recto, además del intestino delgado. El rayo X de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal se realiza en aquellos pacientes que por su condición física no pueden soportar la bipedestación. Sirve para descartar neumoperitoneo y niveles hidroaéreos. En el caso del rayo X de cúbito lateral derecho con rayos horizontales, se realiza en aquellos pacientes igual que por su condición física no pueden soportar la bipedestación y en lo que es preciso descartar niveles en sigma y colon descendente. Esta no es válida para descartar neumoperitoneo. En cuanto a la tomografía computarizada, sabemos que básicamente hay dos tipos de tomografía, la cual pueden ser la simple o la contrastada, ya sea por vía oral o intravenosa. Para la preparación del paciente, este debe estar en ayuno de 4 a 6 horas. El medio de contraste se le da 1 hora antes del estudio. Los niños deben estar en sedación y no debe tener antecedentes de estudios gastrointestinales previos contrastados. En cuanto a las densidades tomográficas, existen hiperdenso, las cuales nos van a mostrar, por ejemplo, la sangre o los líquidos de calcio, el isodenso, en el cual nos pudiese mostrar los parénquimas normales, y el hipodenso, el cual nos mostraría los líquidos. Las indicaciones son para neoplasias, crecimientos ganglionares, tumoraciones, masas intrahepáticas, masas pancreáticas, masas renales, procesos inflamatorios o cánceres de estructuras huecas. Las contraindicaciones vendrían siendo el embarazo, insuficiencia renal, reacciones alérgicas al medio de contraste, el no antecedente de estudios gastrointestinales previos y los pacientes mayores de 60 años. Mi nombre es Alexa Salve y para continuar con el seminario vamos a hablar de la obstrucción intestinal, comenzando por su definición básica. La obstrucción intestinal es un conjunto de signos y síntomas que se pueden producir por diversas patologías, luminales, extraluminales y intramurales, del tracto gastrointestinal, peritoneal o sistémico, que dan como problema principal la imposibilidad de canalizar gases y evacuación del contenido intestinal. Ocupa un 20% de las admisiones quirúrgicas agudas y es una de las causas de intervención quirúrgica más frecuentes. Clasificamos la obstrucción intestinal según dos parámetros, su ubicación y el tiempo. En la ubicación tenemos la obstrucción intestinal alta, que es aquella que se produce por encima del ligamento de Treitz, por ejemplo en la hipertrofia congénita del píloro, y la obstrucción intestinal baja, que es la que rebasa el límite de la fosa distal, por ejemplo en el hilio biliar. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de si la obstrucción intestinal es aguda o crónica, en referencia con el tiempo en la que el proceso está cerrando, si es parcial y comienza parcial y gradualmente toma toda la luz intestinal, haciendo que suceda un mecanismo de válvula torsión
acodamiento o distorsión, que pasa, por ejemplo, cuando existen adherencias. La clínica de la obstrucción intestinal son causadas por síntomas poco después de su comienzo, cólicos abdominales, periumbilicales o en epigastrio, vómitos, y el paciente con obstrucción intestinal total posee estreñimiento. Los pacientes con obstrucción intestinal parcial pueden presentar diarrea. El dolor es intenso y constante y sugiere que se ha producido una estrangulación. En ausencia de ella, el abdomen no es doloroso a la palpación. Es típico que el peristaltismo hiperreactivo en tono alto con ráfagas consistentes con los cólicos. A veces se palpan asas intestinales dilatadas y cuando se produce el infarto, el abdomen se torna doloroso a la palpación y a la auscultación se revela un silencio abdominal o un peristaltismo mínimo. Hola, mi nombre es María Rengel y me tocará conversar acerca de lo que son los diferentes diagnósticos diferenciales de las obstrucciones. En este caso comenzaremos con lo que es la obstrucción baja, donde las principales enfermedades a destacar es la inmadurez funcional del colon, la atresia ileal, malformaciones anorrectales y el iliomeconial. De referentes a las obstrucciones altas, los otros diagnósticos diferenciales correspondientes será el ilio paralítico, apendicitis aguda, pancreatitis aguda, colecistitis aguda y úlceras perforadas. Referente a los signos radiológicos características de estas patologías, las primeras que podemos conseguir son los que es el collar de perla o pilas de monedas, como se muestra en la imagen. La segunda imagen lo que podemos observar es en una rayos X de abdomen simple en biperestación con niveles hidroaéreos mayor a 2 centímetros de anchura. Aquí podemos observar una rayos X en decúbito con una dilatación de asas de intestino delgado con válvulas conminentes y una dilatación de asas de ayuno mayores a 3,5 centímetros y de ilio mayor a 2,5. En la siguiente imagen podemos ver es una rayos X simple donde se nota lo que es el silencio aéreo. Esto se habla cuando estamos en presencia de lo que es un infarto. Y aquí podemos observar lo que es la obstrucción intestinal por bridas. Vemos una rayos X simple y una tomografía abdominal que muestra el cambio del calibre de las asas señalado con la flecha roja. Ahora continuaremos hablando sobre lo que es el traumatismo cerrado. Debemos saber principalmente que este se produce como consecuencia de una combinación de fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y corte, donde la magnitud de estas fuerzas está en relación directa con la masa de los objetos involucrados, su aceleración y desaceleración y por supuesto su dirección relativa durante el momento de impacto. En el daño ocurre cuando la suma de estas fuerzas excede las fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos involucrados, produciendo entonces una constelación de contusiones, abrasiones, fracturas y rupturas de los tejidos y órganos. Este tiene dos formas, se puede presentar bien por una lesión directa, como por ejemplo lo sería una patada, o por lesiones de aceleración y desaceleración, como lo serían las caídas de alturas o accidentes de tráfico. Entre los síntomas y signos debemos saber que normalmente existe dolor abdominal, sin embargo este suele ser solapado fácilmente por otras lesiones más dolorosas, como por ejemplo lo serían las fracturas o bien por el sensorio alterado, debido a lesiones en la cabeza, uso de sustancias o traumatismos. A la inspección debemos saber que el traumatismo directo puede causar equimosis, como por ejemplo, un ejemplo de esto sería el signo del cinturón de seguridad. Sin embargo, este hallazgo tiene baja sensibilidad y especificidad. Debemos también saber que la distensión abdominal después de un traumatismo suele indicar una hemorragia grave. Sin embargo, este puede no ser evidente incluso en pacientes que han perdido varias unidades de sangre. Debemos saber que la palpación suele presentarse sensibilidad abdominal, sin embargo este es un signo muy poco fiable, debido a que contusiones en la pared abdominal suelen ser sensibles y muchos pacientes con lesiones intraabdominales tienen exámenes equívocos si están distraídos por otras lesiones o bien si tienen alterado el sensorio. Y debemos saber que la tomografía computarizada es el método de elección para la evaluación de los pacientes con traumatismo abdominal siempre y cuando estos estén hemodinámicamente estables, ya que esta es altamente efectiva en la detección de los aspectos más significativos a considerar en estos pacientes, como por ejemplo lo son el grado de lesión de víscera sólida intra y retroperitoneal, la perforación de vísceras huecas y la cuantificación subjetiva del hemoperitoneo y hemorragia activa.
Debemos saber que el vaso es el órgano más frecuentemente lesionado tras un traumatismo abdominal cerrado, con una incidencia que se reporta entre el 32 al 45%. Cuando las lesiones esplénicas son sintomáticas, suele haber dolor abdominal generalizado del cuadrante superior izquierdo, el cual se irradia al hombro por la irritación del nervio frénico, en lo que conocemos como signo de Kerr. Las lesiones dérmicas, como la originada por el cinturón de seguridad y las fracturas costales inferiores izquierdas, se incrementan la sospecha, así como los signos de irritación peritoneal o choque hipovolémico que incrementan la sospecha de hemoperitoneo secundario a una lesión esplénica. No obstante, en la mayoría de los pacientes con traumatismo esplénico, la exploración es inespecífica y esta puede complicarse en los pacientes con estados alterados de conciencia. De igual manera debemos saber que en los hallazgos por tomografía computarizada del traumatismo esplénico se suelen incluir la laceración, el hematoma subcapsular o intraparenquimatoso, el infarto esplénico y las lesiones vasculares esplénicas intraparenquimatosas. Las laceraciones son esencialmente imágenes hipodensas de morfología lineal o ramificada, de bordes irregulares pero bien definidos, los cuales al pasar el tiempo van perdiendo su definición hasta hacerse isodensos en relación al parénquima normal. En este corte podemos ver una imagen lineal hipodensa de bordes definidos localizada en el parénquima esplénico, que nos permite realizar un diagnóstico de un traumatismo abdominal cerrado de tipo lesión esplénica. El hematoma subcapsular se observa en la tomografía computarizada como una colección sanguínea de morfología semilunar localizada entre la cápsula y el parénquima esplénico, pues por supuesto comprimiendo este último. En esta imagen podemos ver que es una imagen semilunar, hipodensa, homogénea, localizada alrededor del parénquima esplénico subyacente, que nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado del tipo hematoma esplénico subcapsular. El hematoma intraparenquimatoso se identifica como un área de morfología irregular dentro del parénquima esplénico. Estos, en un principio, son hiperdensos con respecto al parénquima adyacente normal. Sin embargo, en caso de que se administre un medio de contraste, estos se tornan hipodensos con respecto al parénquima. En esta imagen podemos ver que es una imagen redondeada, hipodensa, heterogénea, localizada en el parénquima esplénico, que nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado de tipo hematoma esplénico intraparenquimatoso. El hígado es el segundo órgano más afectado en los traumatismos abdominales cerrados, teniendo una incidencia de aproximadamente el 18%. Debemos saber que la causa más frecuente de los traumatismos hepáticos son los accidentes de tránsito en un 67% de los casos y que el hecho de que éste se presente de manera aislada es raro, por lo que se acompaña generalmente de afecciones en otros órganos en el 77-90% de las veces. Este normalmente se presenta con dolor espontáneo y la palpación del abdomen, el cual a veces se irradia al hombro. Y bueno, bioquímicamente este se manifiesta a través de la elevación de las transaminasas en sangre. Lo más recomendable para su evaluación y diagnóstico es la realización de la tomografía computarizada, pues es la prueba más sensible y específica para determinar la extensión y la gravedad de las lesiones. Nuevamente recordamos que la laceración es un área de hipoperfusión del parénquima visualizada como una hipodensidad lineal o irregular que en caso de que se administre un contraste endovenoso puede ser un área que no realce. En la imagen podemos ver que es una imagen lineal, irregular, hipodensa y heterogénea ubicada en el parénquima hepático que nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado del tipo laceración hepática. Veremos que el hematoma intraparenquimatoso se puede observar como una colección de sangre dentro del parénquima, visualizada como un área bien delimitada, hipodensa en estadios tempranos, la cual espontáneamente, luego de la coagulación sanguínea, se hace hiperdensa. En esta imagen podemos observar que es una imagen redondeada, hipodensa y homogénea, ubicada en el lóbulo derecho del parénquima hepático, lo que nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado del tipo hematoma intraparenquimatoso. Nuevamente veremos que el hematoma subcapsular aparece como una colección de sangre que produce una impronta sobre el parénquima subyacente de forma lenticular con la cápsula hepática intacta. En la imagen podemos ver que es una imagen semilunar, hipodensa y homogénea localizada alrededor del parénquima hepático subyacente que nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado de tipo hematoma hepático subcapsular. Las lesiones pancreáticas en general son raras, observándose en menos del 3% de los casos y prácticamente siempre estando asociadas a traumas hepáticos esplénicos. Estas deben de ser sospechadas con base clínica luego de lesiones compresivas del abdomen superior, especialmente cuando hay magulloduras de la pared abdominal.
Es destacar que las pruebas de laboratorio no son muy útiles, sin embargo, aunque la elevación de la amilasa sérica después de un trauma cerrado no es específica de la lesión pancreática, sus niveles están elevados en 2/3 de los pacientes con este tipo de lesión y por tanto puede llegar a ser de alguna ayuda. Además debemos saber que para su diagnóstico y evaluación se recomienda el uso de la tomografía axial computarizada. Acá en esta muestra podemos ver que tenemos una imagen lineal, irregular e hipodensa localizada en el parénquima pancreático que nos permite el diagnóstico de un traumatismo abdominal cerrado del tipo laceración pancreática. Los traumatismos renales se producen con mayor frecuencia en accidentes automotrices, caídas, agresiones o deportes de contacto y representan el 85-90% de los traumas renales, pudiendo originar daños por desaceleración o traumatismo directo sobre la estructura renal. Permite sospechar de estos la presencia de masas palpables en las fosas renales, fracturas de las últimas costillas y apófisis transversa de las vértebras lumbares, y por supuesto la hematuria, siendo el mejor indicador de la lesión renal y asimismo el signo más frecuente. Con la tomografía computarizada es posible el estudio tanto anatómico como funcional del riñón, permitiendo el diagnóstico de hematomas subcapsulares, contusiones intrarrenales, laceraciones e infartos del parénquima y pues por supuesto la delimitación de la extensión de la lesión. En esta muestra podemos ver que tenemos múltiples imágenes lineales, hipodensas y homogéneas localizadas en el parénquima renal izquierdo. Y bueno, esto nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado de tipo laceración renal izquierda. En esta muestra podemos ver que tenemos una imagen redondeada, de bordes definidos, hipodensa y homogénea localizada en el parénquima renal izquierdo. Y esto nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado tipo hematoma intraparenquimatoso renal izquierdo. Ahora en esta muestra podemos ver que tenemos una imagen semilunar, hipodensa y homogénea localizada alrededor del parénquima renal izquierdo, lo que nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado tipo hematoma subcapsular renal izquierdo. Y por último, en esta muestra podemos ver que tenemos una imagen en forma de cuña, de bordes definidos, hipodensa y homogénea localizada en el parénquima renal izquierdo, lo que nos permite realizar un diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado de tipo infarto renal izquierdo. Buenos días, mi nombre es María Carolina Labrador y vamos a seguir conversando sobre abdomen agudo. Voy a comenzar primeramente definiendo el contenido de la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque generalmente el abdomen agudo tiene su origen en patologías que se encuentran en la fosa ilíaca derecha. Entonces, para llegar a un buen diagnóstico, debemos saber el contenido de la misma. Entonces, podemos observar que allí se encuentra la apéndice cecal, el músculo psoas, los vasos ilíacos, el ciego y el ilion terminal. Partiendo de ese contenido podemos realizar diferentes diagnósticos diferenciales. En cuanto al dolor, puede ser causado por una apendicitis, una infección del tracto urinario, dolor abdominal inespecífico, una enfermedad inflamatoria pélvica, cólico renal, embarazo ectópico, adenitis mesentérica, estreñimiento, entre otras. Y también pueden haber masas en esa región que nos confunden a la hora de realizar un buen diagnóstico, como por ejemplo un absceso pendicular, enfermedad de Crohn, abscesos del psoas, riñón pélvico, un quiste ovárico o cáncer de ciego. Una de las causas más comunes de abdomen agudo es la llamada peritonitis, que no es más que las infecciones abdominales que ocurren dentro de la cavidad abdominal. Y puede ser una peritonitis infecciosa o por abscesos. En cuanto a la peritonitis infecciosa, es la respuesta inflamatoria aguda de la membrana peritoneal a la presencia de microorganismos patógenos. Y los abscesos, una colección purulenta de fluido separado del tejido circundante por una pared formada por células inflamatorias y los órganos adyacentes. Contiene residuos necróticos, bacterias y células inflamatorias. Clasificación y características de la peritonitis.
La podemos clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas en las que no existe un foco de infección evidente en el abdomen. La forma más frecuente es la peritonitis bacteriana espontánea, asociada a enfermedad hepática avanzada, ascitis infectada, seguida de la infección en pacientes sometidos a diálisis peritoneal. Los patógenos más comunes en este tipo de peritonitis serían la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus, y su tratamiento es antimicrobiano. La peritonitis secundaria, aquí sí hablamos de que existe un foco infeccioso abdominal que puede consistir en una perforación del tracto gastrointestinal, bien sea por ulceración, isquemia o una obstrucción, una infección postquirúrgica o un tratamiento cerrado o penetrante. Los patógenos más comunes son Enterococcus, Escherichia coli, Bacteroides spp y el tratamiento es quirúrgico. En cuanto a las terciarias, podemos decir que se producen en pacientes críticos y es la infección que persiste o recurre después de las 48 horas de terapia adecuada a la peritonitis primaria o secundaria. Los patógenos más comunes son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida spp y el tratamiento es antimicrobiano. Las causas de la peritonitis bacteriana pueden ser primarias o secundarias. En cuanto a las primarias, podemos decir que están la diálisis peritoneal, la cirrosis y ascitis y el síndrome nefrótico. En las secundarias podemos nombrar la apendicitis, colecistitis, estas dos son las principales, obstrucción intestinal, vasculares, traumatismo abdominal y iatrogénicas. En cuanto al diagnóstico de peritonitis, se debe hacer un diagnóstico clínico, dependiendo de los signos y síntomas, análisis de sangre, y dependiendo del tipo de peritonitis se debe hacer una paracentesis. En cuanto a los diagnósticos por imagen, se debe realizar una tomografía computarizada, ecografía y, en dado caso, una rayos X de abdomen, aunque es poco común que se realice este tipo de examen. A continuación vamos a observar una serie de imágenes correspondientes a una tomografía computarizada de abdomen previo a administración de medio de contraste. Podemos observar varios cortes, corte coronal, un corte axial y un corte sagital, donde se evidencia extensa colección centrada a nivel de hemiabdomen inferior. Aquí podemos observarlo. Colección. Igual aquí se ve claramente. Y en la imagen B se visualizan múltiples adenopatías mesentéricas de aspecto reactivo. Podemos observar aquí. Están señaladas por la flecha. Las dos principales causas de abdomen agudo son apendicitis y colecistitis. Por eso siempre debemos descartar primeramente estas dos patologías. En cuanto a su fisiopatología, ¿qué ocurre aquí? Bueno, hay una obstrucción mecánica del lumen apendicular por un apendicolito, una hiperplasia de los folículos linfoides, parásitos, material orgánico o tumores. ¿Y qué va a ocurrir luego que hay una obstrucción? Bueno, aumenta la presión intraluminal, hay mayor reproducción bacteriana, luego pasa la etapa de isquemia, necrosis y perforación. Cuando hay una perforación es cuando viene o conlleva a una peritonitis. En cuanto a la clínica de la apendicitis, hablamos de que hay un dolor periumbilical mal localizado que luego migra a la fosa ilíaca derecha, dolor en el punto de McBurney, signo de Börling positivo, náuseas, vómito, anorexia, fiebre, y en el examen de laboratorio pues, se puede observar una leucocitosis. El diagnóstico de la apendicitis se lleva a cabo mediante la clínica del paciente, signos y síntomas, exámenes de laboratorio, ya dijimos que había una leucocitosis, rayos X de abdomen, ecograma y TAC. Lo más común es una ecografía.
En cuanto al diagnóstico con una radiografía simple de abdomen, no es el método idóneo, simplemente se utiliza cuando dudamos del diagnóstico. En casos muy complicados que dudamos, pues se utiliza una radiografía simple de abdomen. ¿Qué se va a observar en esta radiografía? Bueno, la presencia de apendicolito o fecalito apendicular, que se observa en la imagen A, distensión intestinal, alteración de los planos faciales, y es frecuente la obliteración de la grasa a lo largo del psoas y músculos obturadores, lo que se llama efecto Massa-Fit y borramiento del psoas derecho. Alteración en la región iliocecal, es frecuente el hilo paralítico a nivel del ciego y líquido abundante. Se observa un asa en centinela. La ecografía es el método de elección para el diagnóstico de apendicitis, es el gold standard. ¿Qué vamos a observar en una ecografía en presencia de apendicitis? Bueno, se observa una estructura tubular en la fosa ilíaca derecha con un diámetro mayor de 7 milímetros, con grosor en la pared mayor o igual a 2 milímetros, lumen distendido y líquido periapendicular. Vamos a comparar estas imágenes que tenemos aquí. Tenemos 4 imágenes en esta lámina. En la parte superior podemos observar un corte axial y aquí vemos que el lumen es menor de 2 milímetros. Eso quiere decir que este apéndice secal es totalmente normal. ¿Okay? Igual aquí un corte longitudinal no supera los 6 milímetros. Entonces, estamos hablando de un apéndice normal. Si nos vamos a la imagen de aquí abajo, ambas son imágenes axiales. En la imagen A se observa un engrosamiento de la pared mayor a 13 milímetros. Aquí se usó la técnica sin compresión y se pudo detectar que efectivamente la pared está distendida y el lumen está distendido. En la imagen B, con compresión, la compresión no modificó el diámetro y se observa una alteración en ecogenicidad de la grasa adyacente que no es compresible. Está marcado aquí con un asterisco. Todo esto es lo que es la grasa o líquido, sí, la grasa. A continuación vamos a observar varias imágenes correspondientes a una ecografía de apendicitis aguda asociada a apendicolitis. Vamos a comenzar con la imagen A. Corresponde a un corte axial del apéndice secal donde se observan las paredes engrosadas con un diámetro de 11 milímetros y las cuales no fueron modificadas con las maniobras de compresión. En cuanto a la imagen B, se observa una alteración en la ecogenicidad de la grasa adyacente y una imagen de fecalito en el centro. Donde está la flecha se puede observar el fecalito. Y abajo, donde está el asterisco, corresponde a la grasa. Pasando a la imagen C, corresponde a un corte longitudinal del apéndice secal y se puede observar claramente el apendicolito. Allí se visualiza una imagen redondeada, ecogénica y una sombra acústica posterior en su interior que representa el apendiculito. Aquí podemos observar corte longitudinal, apendiculito y la sombra posterior. Pasando a la imagen siguiente, corresponde a una apéndice perforada. Entonces, ¿cómo podemos describir esta imagen? Esto corresponde a un corte axial en la que se visualiza el apéndice distendido con un proceso inflamatorio asociado a una colección de líquido a su alrededor, secundario a la perforación. Aquí se puede ver claramente. ¿Okay? A continuación podemos observar imágenes de una tomografía computarizada de un apéndice secal normal, donde
vamos a visualizar gas en su interior, paredes delgadas, aproximadamente de 6 milímetros. En la imagen A y B estamos hablando de una tomografía con medio de contraste oral y endovenoso, y se observa plano coronal. Se visualiza la apéndice cecal localizada perilineal en el caso de la imagen A y paracecal en el caso de la imagen B. En la imagen C corresponde una tomografía computarizada de plano sagital y se visualiza la apéndice cecal de morfología y calibre normal localizada retrocecal. Como ya observamos la imagen de la tomografía de un apéndice cecal normal, entonces vamos ahora a visualizar los hallazgos de una apendicitis aguda. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con los hallazgos primarios. En la imagen 1 podemos observar el aumento del diámetro transverso del apéndice cecal, que sería mayor a 6 milímetros. En la imagen 2, en un corte sagital, se puede observar el engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro. Y se puede observar un realce normal y heterogéneo de las paredes. En la imagen 3 se observa edema submucoso o estratificación de lo que sería el signo de Target o de diana. Aquí se puede observar. ¿Por qué? Porque parece una diana, es redondito con un puntico en el medio. En la imagen 4 se observan los apendiculitos, que generalmente están presentes entre un 20 a 40% de los casos. Y en este caso se lo podemos observar aquí. Hallazgos secundarios. En la imagen podemos observar un engrosamiento focal de las paredes del ciego, que ocurren alrededor de la inserción del apéndice cecal. Se forma una imagen de embudo que apunta hacia el origen del apéndice. En la tomografía con contraste se observan los signos de cabeza de flecha y el signo de la barra cecal, que aparece cuando la pared engrosada del ciego rodea un apendiculito y está enclavado en la raíz del apéndice. Y esto lo podemos observar en la imagen 1A y en la imagen 1B. Aquí se pueden observar. Otro signo sería la alteración de la densidad de la grasa periapendicular, adenomegalias regionales y signos de perforación, que eso se pueden observar en la imagen 2. En cuanto a los signos de perforación, podemos nombrarlos. Sería la presencia de gas extraluminal, visualización de un absceso, plegmón, presencia de un apendiculito extraluminar y un defecto focal que realza la pared. Una de las complicaciones de la peritonitis o de una apendicitis, colecistitis, puede ser el neumoperitoneo, que no es más que la presencia de aire en la cavidad peritoneal. Esto puede ocurrir de manera espontánea, sin antecedentes quirúrgicos previos, pero la causa más frecuente es la perforación de vísceras huecas. En cuanto a los signos radiológicos, podemos observar colección lineal o semilunar del aire subdiafragmático derecho, es el más común, el signo de Rigler, signo del triángulo, signo de balón de rugby, líquido intraperitoneal. Se observa una pérdida de la visualización de la línea peritoneal y el borde hepático. Y otro signo es la pérdida de la sombra del psoas, signo de obstrucción intestinal, y asa centinela en la fosa ilíaca derecha. A continuación voy a describirles los signos radiológicos más comunes en presencia de neuroperitoneo. En la imagen A se puede observar aire libre en el subdiafragmático derecho. Se puede observar aquí que hay una radiolucencia en forma de hoz. En cuanto al signo de Leo Rigler o Rigler, se observa una doble pared en ambas superficies de la pared intestinal por la presencia del gas. Entonces aquí podemos observar
la derecha y a la izquierda, doble pared. En cuanto al signo del triángulo, aquí se ve clarito, un triángulo, ¿ok? En la tomografía computarizada del neumoperitoneo, en un corte coronal, se puede observar el signo del Leo-Ray. Y aquí se ve clarito, no, doble pared. Y en un corte axial, a nivel de las crestas ilíacas, vamos a observar aquí, se observa el neumoperitoneo. El corte axial nos permite corroborar el diagnóstico. Una de las causas frecuentes de abdomen agudo viene siendo la colecistitis aguda. Y vamos a conversar un poco sobre la clínica. En cuanto a la clínica, podemos decir que comienza con un dolor súbito en el cuadrante superior derecho. El paciente puede presentar fiebre, náuseas y vómitos. En el hemograma se puede evidenciar aumento de la bilirrubina y leucocitosis. En cuanto a su diagnóstico, se debe hacer un diagnóstico clínico según signos y síntomas, un hemograma, ecografía y en dado caso una tomografía computarizada. El método más utilizado para el diagnóstico de colecistitis aguda es la ecografía abdominal y existen criterios ecográficos para diagnosticar colecistitis aguda y son los siguientes. El grosor de la pared de la vesícula debe ser igual o mayor a 1 milímetro. Debe haber presencia de edema de la pared vesicular, litiasis intravesicular proyectada en el cuello, tamaño superior de 100 o 60 milímetros, presencia de líquido perivesicular, colédoco dilatado y bilicis de éstasis. En las imágenes podemos observar un corte longitudinal y un corte transversal en el hipocondrio derecho y se diagnostica una colecistitis aguda. Se observa un engrosamiento de la pared, hay colecciones líquidas perivesiculares y material ecogénico intravesicular. Aquí se puede ver. Okay. En cuanto a la tomografía computarizada para el diagnóstico de la colecistitis aguda, debemos observar distensión de la vesícula biliar mayor a 5 milímetros en su diámetro, anteroposterior y lateral, engrosamiento y nodulación de la pared, cálculos en la vesícula o en los conductos císticos, borde mal definido de la pared de la vesícula biliar en la interfase con hígado, anillo delgado de líquido pericolecístico, aumento de la densidad de la bilis. Aquí tenemos un corte axial donde se puede observar. Y en este otro corte se puede observar una vesícula enfitematosa. Gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.